Este reportaje exclusivo se basa también en años de investigación que he podido llevar a cabo, pero siempre mostrándolos a ustedes para que obtengan también sus propias conclusiones. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí son la confección, la manufacturación de piedras artificiales que pasan como las auténticas, como granito, diorita o caliza, pero que han tenido una alteración. Y eso es lo que vamos a ver a continuación para todos ustedes. Presten atención. Las piedras que estamos viendo en este momento se encuentran ubicadas en la ciudad del Cusco. Lo que están viendo ustedes son piedras cuya superficie han sido alteradas artificialmente al haberse agregado una suerte de fórmula con ingredientes a la fecha desconocidos y no estudiados que han creado una segunda capa sobre la superficie de la roca natural. Y eso significa alteración de la piedra. Y esa fue una tecnología que desapareció con los siglos. Aquí claramente se puede observar que hasta los pliegues se han formado al haber sido derramado o aplicado esta fórmula desconocida sobre la piedra original. Parece hasta algo sintético. Lo que a continuación están viendo es la portada de un antiguo libro que titulado dice Breve Tratado de Piedra Artificial, así como lo oyen. Voy a pasar a traducir las partes más importantes de este libro. Título: Breve Tratado de Piedra Artificial. Cómo esto es hecho y convertido en todo tipo de curiosas bellezas y ornamentos genuinos de arquitectura, siendo un excelente arte práctico, bien conocido por los antiguos, pero perdido al mundo por muchas épocas, hoy recuperado. Escrito por Richard Holt, Londres, 1730. Esto quiere decir que hace siglos esta técnica fue rescatada por diversas personas en Europa, en otras partes del mundo y que muchos fueron anónimos, pero nos está hablando de algo muy claro, como decir, conocido por los antiguos pero perdido al mundo por muchas épocas. Breve Tratado de Piedra Artificial. Esto era conocido, amigos. Lo que pasa es que nosotros desconocemos esto. Siempre ha estado presente. Entonces, tenemos nosotros que entender que este legado cultural, esta parte de la tradición oral, tiene un fundamento, y los cuales voy a compartir con ustedes este párrafo que he encontrado de un viajero y explorador que se dieron publicados en 1884, se llama el Temple of the Andes en inglés. Fue un ingeniero, meteorólogo y astrónomo inglés llamado Richard Inwards, que vivió en el siglo pasado y que fue parte de todos esos exploradores de las potencias europeas del momento, que eran alemanes, italianos, franceses, ingleses y después los norteamericanos, que pasaron y viajaron tomando notas, dibujando, porque no habían cámaras fotográficas, todos los centros arqueológicos del Cusco, y obviamente también visitaron Tiahuanaco y Pumapunku. Entonces, lo que les voy a leer a continuación, ya lo he hecho anteriormente, pero vale la pena repetirlo para que ustedes tengan en cuenta también esta información y así vean que desde siempre ha existido esto y que no es un mito moderno, realmente viene de mucho antes y quizás, por qué no decirlo, de muchos siglos atrás. Y bueno, este es un párrafo extraído del libro El Templo de los Andes, The Temple of the Andes, escrito por Richard Inwards, después de haber pasado varios años trabajando en Bolivia, también en México y en otros lugares de Latinoamérica. Aprendió muy bien el castellano, el español, yendo a su tierra natal, publicó un libro en las cuales comparte una parte, digamos, valga la redundancia, de esta experiencia en las cuales confirma lo siguiente y lo dejo a su criterio. Yo ya tengo mi opinión, yo he estado realizando investigaciones desde hace un buen par de décadas sobre este tema, pero vale la pena poderlo compartir con ustedes nuevamente. Y esto es lo que escribió Richard Inwards y decía así: el buen vicario de Tiahuanaco, a quien le agradezco por su gentileza y hospitalidad, me dijo que era supuestamente y comúnmente
creído que los bloques no eran piedras del todo, sino una suerte de cemento. Sin creer en esto, yo tengo que admitir que habiendo visto piedras artificiales, dijo Richard Ingwars, tan cerca que se parecen a las naturales, y que sería difícil de distinguir la diferencia, con un número indeterminado de siglos en los cuales ya se endurecen, es posible de concebir que algunos de estos fragmentos han tenido que ser moldeados en vez de haber sido tallados. Yo no he visto ninguna marca de cinceles en ninguna de estas piedras. Lo dijo Richard Ingwars y lo publicó en el año 1884 y están viendo el párrafo y la carátula del libro en este momento, amigos. Invitando a la nación Queros acá, y precisamente porque ustedes son directamente, provienen de los incas. Entonces, hay muchas historias por ahí que se cuentan de los incas, y quisiera saber precisamente qué historia tienen ustedes de Nación Quero referente a los incas. ¿Cuál es su historia? Les voy a contar de forma muy resumida la historia que nosotros tenemos, no como una historia verdadera, sino como un mito, como una leyenda que ha sido transmitido desde mis ancestros de generación en generación, y también ha sido grabado en nuestros tejidos, especialmente. Acá mi atuendo que llevo está lleno de tejidos, que es una escritura quero, no precisamente inca, sino quero, que contiene nuestra historia. Bien, entonces vamos a remontarnos más o menos a unos 500 años antes de Cristo. En aquel entonces en Sudamérica estaba la cultura Huari, con su capital Tiwanaku. Y ahí, en ese lugar, según nuestra historia, vivía un sacerdote semidios llamado Rumi Camacha, que es el ordenador de las rocas. Él era el que amasaba, como si fuera una masa de maíz o una masa cualquiera, las piedras, y daba la forma que hoy en día tiene. Yo he ido a ese lugar y realmente se ve que es amasado desde mi punto de entendimiento.